Muy buenas noches, yo soy Teresa Marroquín Ábrego, soy la directora de gestión de riesgos a desastres de Cruz Roja Guatemalteca. Agradezco mucho al doctor Ronnie Contreras, al presidente de la Comisión de Urgencias Médicas y Desastres y a todos sus integrantes por darme la oportunidad para compartir con ustedes algunos aspectos relacionados con la gestión integral de riesgos. Quiero aprovechar este momento para felicitar y agradecer la colaboración de todos los médicos que durante este desastre en Cambrai 2 se han abocado voluntariamente de manera directa o indirecta a colaborar en cualquier acción que tenga que ver con la salud y la atención de las personas que han sido afectadas en ese lamentable desastre. En lo particular me parece una muy buena oportunidad de hablar del tema de gestión de riesgos, especialmente a este distinguido gremio de médicos, principalmente porque hoy 13 de octubre estamos conmemorando el Día Internacional para la Reducción de Riesgos a Desastres. Esta es una iniciativa de Naciones Unidas en la cual los estados se suman a una responsabilidad y una expresión de un compromiso por aumentar la gestión de riesgos en cada uno de los estados que forman parte de las Naciones Unidas, y Guatemala no es la excepción, y estamos trabajando fuertemente con eso. Precisamente ese es parte del tema que en esta oportunidad se me ha invitado a participar con ustedes, y espero entonces poder compartir cierta información que a lo largo de la experiencia de gestión de riesgos hemos podido recabar. De manera inicial voy a presentar una línea que esquematiza gran parte del escenario de los desastres que en Guatemala se han presentado en los últimos años. Probablemente no son los únicos. Si identificamos cuál es la definición de desastres, estamos encontrando un subregistro de verdaderos desastres que a nivel local, a nivel comunitario, a nivel municipal y departamental se han suscitado en Guatemala, pero nos llama poderosamente la atención muchos de estos eventos en los cuales el Estado de Guatemala ha tenido que intervenir para poder atender las necesidades de la población, especialmente en aquellas magnitudes muy grandes relacionadas no solamente con la muerte de personas, sino también con la afectación de sus medios de vida, de su vivienda y de todo el entorno de desarrollo sobre el cual estas comunidades vulnerables están siendo afectadas en un desastre. Probablemente uno de los desastres más frecuentes que en Guatemala hemos tenido tiene que ver con los de origen hidrometeorológico, y esto es especialmente porque Guatemala se encuentra ubicada, según la Universidad de las Naciones Unidas, en el cuarto lugar en los países más expuestos a riesgos de desastres. Esto tiene que ver con condiciones de vulnerabilidad social y también con la exposición a diferentes amenazas, como ya lo vamos a ver en adelante. Tal como se mencionaba en la presentación anterior, algunos elementos relacionados con la gestión integral de riesgos tiene que hacer énfasis principalmente en las amenazas sobre las cuales Guatemala y Centroamérica está ubicada, no solamente de lo que comúnmente se llama amenazas de origen natural, pero también en aquellas amenazas socionaturales que se pueden derivar de una interacción humana. Una de las definiciones que complementa la presentación que anteriormente se revisó indica que la amenaza es un fenómeno o evento potencialmente destructor o peligroso de origen natural o producido por la actividad humana, o sea, antrópica, que puede causar muertes, lesiones, epidemias, daños materiales, interrupción de la actividad social y económica y la degradación ambiental. Ese es ahora uno de los elementos sobre los cuales también la amenaza hace énfasis, no solamente lo relacionado con la pérdida de vidas o de los daños económicos, sino la destrucción ambiental de los ecosistemas o de cualquier entorno ecológico que pudiera verse afectado. También menciona y amenazar los medios de subsistencia de una comunidad o territorio en un determinado periodo de tiempo. Esta puede ser una definición de muchas más que diversos autores que trabajan la gestión integral de riesgos hacen referencia, y esto es porque los abordajes para hablar de la gestión integral de riesgos tienen diferentes ópticas. Hay ópticas netamente científicas, hay ópticas netamente socioculturales, ópticas socioeconómicas inclusive, o geográficas, pero que al final el entorno y el sentido de hacer un análisis de la gestión integral de riesgos tiene un nombre, y eso se llama el individuo, la persona, la comunidad y el entorno sobre el cual conviven.
El otro elemento clave, reforzando la presentación anterior, tiene que ver con la vulnerabilidad, y esto es, la amenaza y la vulnerabilidad son directamente relacionadas, en la cual una de las tantas definiciones que los autores y especialmente la Conred hace énfasis es que determina la condición de factores o procesos físicos, sociales, políticos, económicos y ambientales que aumentan la predisposición, la susceptibilidad y la exposición de una comunidad al impacto negativo de un fenómeno físico destructor producido por amenazas naturales o antrópicas y a reponerse después de un desastre. Esto forma parte de una definición que Conred utiliza habitualmente, pero reitero, existen muchas definiciones que están enfocadas según su entorno hacia el cual se haga el estudio. Y de esa cuenta, la vulnerabilidad puede ser de diferentes formas o de diferentes enfoques. Tenemos aquí un listado de vulnerabilidad física, económica, social, técnica, educativa, ambiental, institucional, política, entre otras. Entonces, los términos que enfatizan la vulnerabilidad, primero es que es directamente proporcional a la amenaza, es decir, una comunidad, un entorno, un individuo o una sociedad es vulnerable a cierta amenaza, puede ser no vulnerable a otro tipo de amenazas. Entonces son directamente proporcionales, relacionadas entre sí. Y también para hablar de la gestión integral de riesgos, hablamos mucho de un elemento clave que hace la diferencia entre recursos y la disposición de saber utilizar bien esos recursos. Esto tiene que ver con capacidad y hace énfasis a las personas, a los individuos que tienen esa cualidad para poder ser los actores principales de la gestión integral de riesgos. Y en una definición relacionada con este término, habla de la combinación y optimización de las fortalezas y habilidades de un entorno o gestionada por los actores locales que permiten a una comunidad, sociedad u organización reducir el nivel de riesgo de desastres y promover formas más sostenibles del desarrollo. Entonces, el papel relevante, el papel trascendental de la gestión integral de riesgos se le da al individuo, a su entorno y hacia la comunidad sobre la cual habita, en virtud de todas las actividades que sin esa interacción humana, sin esa capacidad, sin esa cualidad, muy probablemente la gestión integral de riesgos no tuviera sentido y enfoque. Entonces, cuando hablamos de que un entorno es vulnerable es porque hacemos énfasis en las capacidades o en las capacidades que son limitadas de esos actores sociales sobre los cuales nosotros estamos trabajando. Y estos tres elementos juntos hacen una combinación que se llama riesgo, y un riesgo que puede estar medido en dependiendo de cuál sea la efectividad o el impacto sobre el cual los desastres aplican. En una de sus definiciones, el riesgo es la probabilidad de consecuencias perjudiciales o pérdidas esperadas traducidas en muertes, lesiones, daños a la propiedad, medios de subsistencia, interrupción de actividad económica o deterioro ambiental, entre otros, como resultado de la interacción entre las amenazas, que en algunas definiciones le llaman naturales, entendiendo que no todos los efectos de los cambios climáticos son necesariamente naturales, o antropogénicas, continúa la definición, y condiciones de vulnerabilidad a las cuales está expuesta una comunidad. Entonces, ya no hablamos de administrar desastres, de gestionar desastres, sino de gestionar los riesgos que en su momento pudieran, de forma mal manejada, convertirse en desastres. Pero el enfoque con entorno de desarrollo debería de ser de riesgos. Uno de los autores más connotados en la gestión integral de riesgos, como es Alain Labelle, mencionaba que los desastres son problemas no resueltos del desarrollo. Entonces hubo algo dentro de la cadena del desarrollo que no se gestionó de manera adecuada que hizo que se convirtiera entonces en desastres. Y ese es el impacto sobre el cual no quisiéramos tener que estar hablando, no quisiéramos tener que estar enfocando recursos para la preparación para desastres solamente, sino también recursos y enfoque preventivo o de manera proactiva en la gestión integral de riesgos. ¿Y qué es la gestión integral de riesgos? Es todo un enfoque, todo un entorno que pretende hacer énfasis primero en gestionar para la reducción
ojalá sea para eliminar riesgos. Sabemos que nunca existe un individuo, una zona o un entorno cero riesgos, pero por eso se gestionan para poder reducirse. Y el enfoque del abordaje de la gestión integral de riesgos dice que es un conjunto de decisiones administrativas, de organización y conocimientos operacionales desarrollados por sociedades y comunidades para implementar políticas, estrategias y fortalecer sus capacidades a fin de reducir el impacto de las amenazas que pueden ser de origen natural, socionaturales o antrópicas, de desastres ambientales y tecnológicos subsecuentes. Entonces, cualquier acción que lleve un enfoque proactivo, preventivo o de mitigación está enfocado dentro de la línea de la gestión integral de riesgos. Esto no solamente tiene que ver con acciones netamente de Estado, como son las políticas, las leyes, los programas, las regulaciones que a nivel interinstitucional, que a nivel de entidades o de carácter orgánico se puedan presentar, sino también en cómo esas grandes políticas nacionales están siendo traducidas y transformadas a todos los niveles sobre los cuales el Estado está conformado, incluyendo el nivel comunitario, que es al final el primer actor que tiene la relevancia para hacer la gestión integral de riesgos y por ende el primer actor que está presente en cualquier desastre. Ninguna institución de socorro llega antes que llega la misma comunidad a gestionar sus riesgos, a gestionar sus amenazas, sus vulnerabilidades y por ende también sus desastres. Entonces mencionábamos que a nivel nacional en el Estado existen una serie de políticas, estrategias y documentos que buscan respaldar la gestión integral de riesgos de toda índole. La política nacional de gestión integral de riesgos, hay una política de cambio climático, entendiendo que Guatemala es un país sumamente vulnerable a cualquier evento hidrometeorológico y que hemos sufrido los impactos de los climas extremos, mucha lluvia y ausencia de lluvia, y la dificultad que el cambio climático presenta para predecir de mejor manera cuál es la ruta o cuál es el ritmo sobre el cual algunos eventos hidrometeorológicos pudieran impactar a nuestro territorio y en especial también a toda Centroamérica. Entonces, toda esta serie de políticas, de herramientas que buscan a nivel gubernamental fortalecer el Estado para poder reaccionar de manera preventiva en la gestión integral de riesgos, buscan en un ámbito general crear ese punto de partida sobre el cual el camino a seguir es sumamente largo, pero que con la colaboración de diferentes entes se puede llegar hasta el punto crítico que se llama comunidad, individuo, familia, escuela, en el punto generalmente vulnerable. Ya mencionamos que a nivel nacional, la exposición a amenazas de carácter natural, socioorganizativo y de carácter socioambiental tienen mucho impacto en nuestra población. Por eso es entonces el enfoque sobre el cual la gestión integral de riesgos debe de trabajarse y abordarse de manera integral. Pero también existe otro concepto que se llama la gestión local de riesgos a desastres. Este es un enfoque diferente al que habíamos mencionado anteriormente, muy complementario, muy similar, pero que hace énfasis en esa gestión comunitaria, en esa gestión que los entornos locales, entendiéndose también los gobiernos locales, las municipalidades y sus comunidades, están o deberíamos de estar trabajando conjuntamente para poder gestionar los riesgos de manera local, diferente a la gestión de riesgos local que actores externos están trabajando en ciertas localidades expuestas a los desastres. Y en esta definición de gestión local de riesgo en la comunidad es un proceso participativo desarrollado desde los territorios a través de los actores clave del desarrollo local que se apropian, que se fortalecen y que crean las capacidades para impulsar las acciones necesarias destinadas a reducir los niveles del riesgo, también para modificar las condiciones que lo generan, eliminarlo hasta donde sea posible y controlar la generación de nuevas condiciones de riesgo de desastres para poder avanzar hacia formas de mayor sostenibilidad y seguridad para los bienes, la población y el ambiente.
Esta es una definición que integra varios elementos que son sumamente claves, en donde nuevamente y una vez más hacemos partícipe al actor clave, al actor más relevante de la gestión local de riesgo, que es el individuo, sus familias, su comunidad y su gobierno local, que conjuntamente unidos hacen acciones para gestionar desde ese punto los riesgos a desastres. Desde ahí, todas las políticas, todos los planes estratégicos o todos los programas de gobierno deberían de enfocarse en escuchar cuáles son las necesidades y las prioridades sobre las cuales la gestión de riesgos a desastres. Probablemente en otros entornos se haga al revés, ¿verdad? Políticas nacionales que bajan al nivel comunitario, pero que precisamente este día, el Día Internacional de la Gestión de Riesgos a Desastres, hace énfasis en el rescate de las tradiciones ancestrales que contribuyen a la gestión integral de riesgo, en cómo escuchamos a las comunidades que en la protección de su entorno y de su particularidad y su patrimonio cultural, en ese tipo de información tienden a fortalecer o a brindar elementos que son sumamente relevantes para la gestión integral de riesgo. Y aquí entra un actor sumamente importante que es el concepto de resiliencia. Este es un concepto que hemos adoptado y que recientemente la Real Academia de la Lengua Española incorpora en su haber para fortalecer elementos que tienen que ver con la gestión integral de riesgos. Anteriormente este concepto estaba más acuñado hacia particularidades de carácter psicosocial, psicológico y también hacia particularidades del manejo de metales o de elementos similares a los metales, pero que ahora en una adopción social hace énfasis nuevamente en las capacidades de los individuos para que la gestión integral de riesgos sea un continuo en todo el proceso del desarrollo comunitario. Y lo menciona como una capacidad de un sistema, de una comunidad o de una sociedad expuestos a una amenaza principalmente para, primero, resistir, segundo, para absorber, tercero, para adaptarse y cuarto, para recuperarse de los efectos de una manera oportuna y eficaz, lo que incluye la preservación y restauración de sus estructuras y funciones básicas. Una definición de la Estrategia Internacional para la Reducción de Riesgos a Desastres de las Naciones Unidas, que es el ente que se encarga de promover la gestión integral de riesgos a nivel de todos los estados que son miembros de Naciones Unidas y que recientemente tuvimos un papel importante y protagónico para definir las prioridades sobre las cuales acordamos a nivel mundial que la gestión integral de riesgos se estuviera enmarcando. Esto se llama el marco de Sendai, y el cual dicta para los próximos 15 años cuáles deberían de ser nuestras prioridades conjuntamente entre los estados. Entonces el término de resiliencia busca hacer énfasis en esas características que los individuos y la sociedad tienen para poder gestionar los riesgos a los desastres. Sin ese elemento particular, sin esa conceptualización y sin ese entendimiento que quisiéramos trasladar a las comunidades para poder apoderarse y efectivamente resistir, absorber, adaptarse y recuperarse hacia los desastres, no pudiéramos hacer una efectiva gestión integral de riesgos. Este es el elemento que caracteriza cuando hacemos comparaciones con desastres en otras latitudes, en otros países, y mencionamos por qué cuando ocurre un desastre con similares características en esa parte del mundo y cuando ocurre aquí en Guatemala no tenemos la misma capacidad de resistir, de adaptarnos y de reponernos nuevamente a retomar la vida. ¿Cuál será esa diferencia? Ese concepto se llama resiliencia y esa debería de ser la línea sobre la cual estamos trabajando. La Cruz Roja, como un ejemplo, está proponiendo una coalición en la cual podamos unirnos a nivel mundial y buscar 1.000 millones de personas que a nivel de familiar, de sus hogares, de sus escuelas, de sus comunidades, de sus municipios y a nivel nacional puedan hacer acciones de resiliencia. ¿Y qué significa una acción de resiliencia? ¿Cómo sabemos que una comunidad o un individuo es resiliente? Hay varias formas de saberlo. Primero, una comunidad resiliente está bien informada, saludable y puede satisfacer sus necesidades.
Aquí entendemos el enfoque saludable tal cual se conoce en un estado de bienestar completo de un individuo. Esos son algunos elementos que la resiliencia también lo incluye. ¿Qué más encontramos de resiliencia? Está socialmente cohesionada, está trabajando con otras estructuras de educación, de servicios de salud, de servicios económicos, de medios de vida, de desarrollo local, que al final es lo que se busca para poder salir adelante en todas esas dificultades que puede encontrar para abordar la gestión integral de riesgos. Una comunidad resiliente también tiene oportunidades económicas. La protección de los medios de vida, especialmente en entornos en los cuales, ante la ocurrencia de algún desastre, la afectación y el impacto de los medios de vida tiene suma relevancia y por ende las acciones que vinculen la protección o la diversificación de esos medios de vida tienden a reducir la vulnerabilidad, a aumentar la resiliencia y por ende a reducir también todo el riesgo local a desastres. Una comunidad resiliente también tiene infraestructura y servicios bien mantenidos y accesibles. También uno de los ejemplos que una comunidad tenga un servicio de salud en la cual la reciban, le den la atención que necesita, la cual pueda atender sus necesidades y de manera vinculante construir esa capacidad local es también resiliencia. Que una comunidad tenga sus servicios educativos y por ende los niños puedan aprender de la gestión integral de riesgos como un concepto de desarrollo, como un concepto particularmente adaptable en ese mundo de formación infantil que es sumamente básico para la gestión integral de riesgos. Una comunidad resiliente también puede gestionar sus activos naturales, la protección de los ecosistemas, la protección de cualquier entorno medioambiental que facilite la gestión integral de riesgos es uno de los elementos también de la resiliencia comunitaria. Y finalmente una comunidad resiliente está conectada con diferentes estructuras, conectada con su gobierno local, conectada con la comunidad vecina, conectada con su comunidad educativa, conectada con su comunidad de salud, con su entorno de salud, conectada con otras instancias sobre las cuales puede gestionar los recursos o las acciones para reducir los riesgos localmente. De esa cuenta, la Política Nacional de Gestión de Riesgos a Desastres, que fue impulsada en el 2011, busca que a nivel nacional, como ícono en Centroamérica, como estado particularmente ejemplar en Centroamérica, promulgue las acciones sobre las cuales deberíamos de enfocar nuestras tareas de la gestión integral de riesgos a nivel nacional, a nivel regional, a nivel departamental, a nivel municipal y a nivel local. ¿Y qué pretende esta política de gestión integral de riesgos en Guatemala? Pretende centrarse en los procesos y productos que se aproximen a la sociedad en su conjunto a nivel de resiliencia social, económica y estructural progresivamente mayor. Pretende también buscar un espacio en el cual diferentes instancias que trabajamos la gestión integral de riesgos nos sentemos y conversemos sobre cuáles pueden ser las prioridades para abordar la gestión integral de riesgos o la reducción de riesgos a desastres y conjuntamente buscar las alternativas y los planes que nos lleven a esas metas que nos hemos trazado. Recientemente, hace 2 semanas, se realizó la 8ª reunión de la Mesa Nacional que se dedica a trabajar la reducción de riesgos a desastres en Guatemala con una serie de multiactores que proponen las acciones conjuntamente con la CONRED para definir un rumbo de trabajo, los cuales los entornos de educación, de salud, de economía, como temas principales, por ejemplo, buscan un camino y un sendero sobre el cual proponer acciones a largo plazo. La Política Nacional para la Reducción de Riesgos a los Desastres en Guatemala también se transita de un esquema conceptual centrado en el desastre a un concepto proactivo. En esas etapas que comprendíamos antes de abordar únicamente el desastre, a un esquema de intervención centrado en el riesgo y en sus factores determinantes, que son la vulnerabilidad, la amenaza y también la capacidad como sinónimos de resiliencia, y al mismo tiempo que se enfoca en las funciones que tendrían que asumir los distintos actores para reducir vulnerabilidades e incrementar la resiliencia de los ecosistemas naturales y humanos.
En otros estados se menciona que la mejor manera de abordar la reducción de riesgos a desastres es trabajar la amenaza, porque probablemente sus vulnerabilidades de entorno económico, social y productivo no son tan relevantes. En nuestro caso, es una de las prioridades trabajar esas líneas de intervención para poder enfatizarnos principalmente en la vulnerabilidad social que es directamente proporcional, mencionábamos, a identificar una amenaza en Guatemala. Entonces, la Política Nacional para la Reducción de Riesgos a Desastres en Guatemala tiene diferentes enfoques. No quiere decir que ya no vamos a trabajar en la preparación para desastres, que ya no vamos a responder adecuadamente a los desastres y que tampoco se necesita inversión en desastres. No es ese el concepto. El concepto indica que vamos a aumentar las acciones que tienen que ver con la preparación para la respuesta a desastres, pero también con enfoques de reducción de riesgos. Es decir, ¿qué estamos haciendo para que la intervención que estamos haciendo ahora en un desastre tenga acciones evidentemente claras sobre la gestión integral de riesgos y que el otro año no tengamos que estar regresando con la misma familia a entregarle el mismo kit de asistencia de ayuda humanitaria, de albergues o de atención en salud que le dimos el año pasado, porque año con año se está inundando, porque año con año está teniendo un deslizamiento. Ese no debería de ser el enfoque y parece ser que esa es una línea sobre la cual hemos transitado por muchos años. Entonces, la propuesta de la Política Nacional para la Reducción de Riesgos a Desastres tiene varios elementos, y uno de los cuales es, al inicio, tal como se mencionaba en la presentación anterior, tiene que ver con la identificación, el análisis y la valoración del riesgo. Es decir, como un enfoque netamente de diagnóstico, similar al que el gremio médico puede hacer, es identificar cuál es la amenaza, cuál es la vulnerabilidad y cuáles son las acciones que a nivel de gestión local de riesgos se pueden identificar para poder priorizar en planes de trabajo. Ese es el principal elemento para hacer la gestión de riesgos, es la identificación y la valoración. ¿A qué nos estamos enfrentando? ¿Cuáles son las cualidades, la particularidad y la caracterización de la comunidad para abordar la gestión integral de riesgos? A partir de ese punto podemos entonces avanzar. Pero eso no es fácil, es el primer paso y quizás el más trascendental. El más trascendental en buscar que sea la misma comunidad, el mismo actor local, las mismas autoridades locales las que determinen cuáles son sus vulnerabilidades, cuáles son sus amenazas, cuáles son sus capacidades y qué acciones de transformación son las que se deben de priorizar para atender esa gestión de riesgos. Esto no es fácil, es un trabajo arduo sobre el cual primero tenemos que estar conscientes de que las prioridades de las comunidades son de diversa índole, desde la economía diaria, desde los medios de vida y sustento continuos, de la salud, la educación, y que todos tienen un fin, la gestión integral de riesgos. Entonces, los momentos particularmente indispensables para hablar de la gestión integral de riesgos es en cualquier momento, principalmente para poder hacer una actividad proactiva. A partir de esa identificación y ese análisis y esa valoración de vulnerabilidades, de amenazas que se traducen en un riesgo y de una identificación de cómo transformamos esas vulnerabilidades y esas capacidades, entonces podemos empezar a hablar de acciones de gestión integral de riesgo o de gestión local de riesgos, que es el enfoque que queremos, el empoderamiento local de hacer sus propias acciones. Otro de los enfoques tiene que ver con la gestión de ese riesgo, la transformación de esas acciones de vulnerabilidad o de amenazas que se han identificado a nivel comunitario, especialmente a nivel local, y que tiene que ver con la mitigación o cualquier acción que reduzca el riesgo, ojalá que lo elimine, pero por lo menos que lo reduzca. También mencionan algún tipo de transferencia de riesgo que tiene que ver con cómo aumentamos nuestra protección de los medios de vida, especialmente para que temas como asegurar los medios de vida puedan ser también prioridades en la gestión integral de riesgos. Es decir, si el impacto de la sequía o de la canícula prolongada o de
cualquier otra acción que tenga que ver con inseguridad alimentaria, si encontramos formas de proteger esos medios de vida, esos cultivos o esas acciones que las comunidades han identificado como prioritarias y relevantes para su subsistencia, son acciones también relacionadas con la gestión integral de riesgos, y la política para gestión de riesgos lo menciona. También menciona otro de los elementos que tiene que ver con la preparación, las capacidades y las características para responder eficientemente a un desastre. Cualquier acción que a nivel local se pueda hacer para prepararse en una primera respuesta a cualquier incidente de desastres es también gestión de riesgos. Ojalá no tuviéramos que invertir mucho en la preparación porque hemos hecho una buena acción de mitigación o de prevención, pero las acciones comunitarias de preparación de riesgos, de preparación en respuesta a desastres, son elementos también sobre los cuales la inversión debería de aumentarse. ¿Cómo estamos traduciendo eso? En la conformación de comités locales para la reducción de riesgos a desastres, que con un comité o una coordinadora municipal para la gestión de riesgos a desastres o para la atención de desastres se vinculen con la intención de hacer sinergias y trabajar entonces en esas prioridades de respuesta. Los ejemplos pueden ser las comunidades que responden por sí solas de primera instancia a una identificación de epidemias, de brotes epidémicos, y que trasladan la información a su centro de salud, a su instancia de salud más cercana, para poder empezar así una gestión oportuna de los riesgos. También las acciones en las que la misma comunidad se organiza con equipos de primeros auxilios, con equipos de búsqueda y rescate local o de localización y búsqueda, para poder tener las herramientas inmediatas de respuesta ante un desastre. Pero eso requiere inversión en fortalecimiento, tanto de equipamiento, de capacitación, de seguimiento, de planes, de simulaciones, de simulacros, con la integración de todos los actores comunitarios. Entiéndase también en ese sentido un actor relevante que es la comunidad escolar, a quienes también impulsamos para que la gestión de riesgos sea claramente identificable en su forma de educación de manera formal, pero también en cómo eso va creando una cultura a nivel de la población educativa y como replicadores de estos elementos a nivel de las familias o de su propio entorno comunitario. Esos son parte de los elementos de este otro componente que tiene también todo el entorno de riesgos, y que al final todas las acciones que hagamos en estos tres componentes anteriormente mencionados están derivándose del riesgo. Y un último elemento que habla de la transformación o de la recuperación post-desastre, una recuperación temprana que busca que cualquier acción o cualquier inversión post-desastre sea un sinónimo de eliminar el riesgo. Es decir, quisiéramos que en una zona en donde lamentablemente haya ocurrido algún desastre, nunca más vuelva a ocurrir, porque ha existido una buena acción de recuperación temprana. Estos son elementos también que se vinculan mucho con la política centroamericana de gestión integral de riesgos, que es una estrategia, un documento que busca priorizar al menos 5 elementos o 5 ejes sobre la gestión integral de riesgos, entendiéndonos que los desastres o las amenazas, mejor dicho, no reconocen fronteras, y que tenemos elementos comunes sobre los cuales en el ámbito social, que es uno de los factores de vulnerabilidad más evidentes en la gestión integral de riesgos, los compartimos, como el caso de la violencia, la migración transfronteriza y otros factores derivados también del ámbito social. Pero en el ámbito de amenazas, de lo que se llaman amenazas hidrometeorológicas o del impacto del cambio climático, eso nos ha hecho unirnos como región y abordar estos elementos, en virtud de que un evento hidrometeorológico potencialmente daña 2 o 3 estados más de Centroamérica.
Entonces la unión de este conglomerado de estados ha sido ejemplo, inclusive hace 4 años fue nominado para el premio Sasakawa, que es la mejor iniciativa a nivel mundial para la gestión integral de riesgos. ¿Y cuál era el ejemplo? La Unión Centroamericana por medio de CEPRENAC, que propició una política centroamericana de gestión integral de riesgos en la cual 5 ejes articuladores hablaban del mismo concepto en 5 países y buscaban sus estados priorizar las acciones. De esa cuenta se deriva entonces una política nacional para la reducción de riesgos a desastres que tiene sus particularidades a nivel nacional, pero que tiene también un enfoque entre estados vecinos o a nivel de la región centroamericana. En el ámbito de la salud en emergencias, finalmente podemos mencionar que este es uno de los elementos sumamente claves. Estamos conscientes, muy sabidos, y la experiencia nos dice certeramente que todos los desastres de cualquier índole tienen una afectación directa con la salud, de manera física o psicológica. Pero entonces en cualquier desastre, en cualquier emergencia, en cualquier contingencia encontramos un impacto directo a la salud. Por ende, el énfasis de fomentar el conocimiento de la gestión integral de riesgos, también de las acciones de preparación, también de las acciones de respuesta y de recuperación ante desastres, ante la comunidad de médicos, con el fin de que tengamos un concepto sobre cuáles pueden ser las líneas de intervención en este tipo de emergencias. La Organización Panamericana de la Salud, la OPS, menciona que la salud en emergencias es un conjunto de políticas y acciones institucionales y comunitarias enfocadas a la protección de individuos y colectivos ante los riesgos de emergencias y desastres mediante las estrategias orientadas a reducir la exposición y promover la accesibilidad integral a los servicios. Entonces buscamos que en el ámbito de la salud en emergencias no solamente se vea de manera de atención, ya que ocurrió el desastre, montamos una clínica de atención médica y empezamos a atender a los pacientes politraumatizados, a pacientes que tienen enfermedades crónicas, a los pacientes que están en los albergues, pero también a cómo construimos esas capacidades a nivel comunitario, entendiéndonos nuevamente que son los actores más importantes en una primera reacción. En las experiencias de los programas y proyectos de gestión integral de riesgos, incluimos los comités comunitarios de salud en emergencias para darles a las comunidades los elementos, que son voluntarios de las comunidades, y les damos los elementos para que puedan gestionar los riesgos de la salud de manera proactiva, preventiva y también de manera reactiva. ¿Cuáles son algunos ejemplos de esto? La Comisión de Identificación, de Vigilancia Epidemiológica, de promoción de acciones de salud, de promociones de gestión de agua, saneamiento y control de epidemias, la promoción de la salud mental en una respuesta inmediata a desastres, la supervisión de cualquier acción que tenga que ver con la salud en albergues, en los centros de acopio, en los centros de atención y en las mismas víctimas. La atención de primeros auxilios, por supuesto, es uno de los elementos más claves y más inmediatos en la salud en emergencias, pero que conlleva también muchas otras atenciones. La Organización Panamericana de la Salud menciona que al menos 3 grandes elementos o 3 grandes bloques de la salud en emergencia buscan que se enfaticen como funciones en gestión de riesgos, en preparativos y en la respuesta y también en la recuperación post-desastres, principalmente en un entorno, primero para identificar cuáles son esos riesgos y hacer una serie de acciones preventivas que puedan ayudarnos a mitigar los riesgos de la salud, especialmente ante la ocurrencia de potenciales amenazas traducidas en riesgos en ese momento, pero que los riesgos se van a convertir en desastres si no se gestionan de manera. Es lo mismo, ¿verdad? Riesgos y desastres pareciera lo mismo, lo que cambian son los momentos. Y también hace énfasis en la preparación, en las cualidades sobre la atención de la salud, especialmente las prioridades de la atención de la salud pública en emergencias, derivadas entonces en una adecuada respuesta. No podemos esperar que responder adecuadamente a un desastre si no hemos hecho la preparación adecuada. Esto es directamente proporcional. Una comunidad va a responder también
a situaciones de salud posterior a un desastre, tal cual haya sido preparada. De esa forma también podemos dimensionar el gobierno local, el gobierno nacional. Esto es directamente proporcional. Con mucha capacidad o con poca capacidad se va a responder. Por eso es el énfasis entonces de aumentar las acciones de manera preventiva. Algunos ejemplos de acciones de salud en emergencias que podemos mencionar para listar de manera general, no es exhaustivo, pero que dan alguna idea de cómo podemos vincular nuestras acciones de salud en la gestión de riesgos, en el manejo de las emergencias o de desastres. Tiene que ver con grupos vulnerables y efectos generales de los desastres en la salud pública. Esto especialmente es en la identificación de cuáles son esos grupos vulnerables, su caracterización, dónde se encuentran. Y este componente lo hacemos, como mencionaba, en el análisis de vulnerabilidades y capacidades que hemos priorizado como una de las acciones de la política para la reducción de riesgos a desastres. El primer punto es la identificación y la caracterización de este enfoque, con énfasis en la salud, en la afectación de la salud pública. Otra de las acciones de salud en emergencias tiene que ver con la vigilancia epidemiológica y el control de enfermedades y o epidemias. Se hace mucho énfasis en que las comunidades puedan tener los elementos mínimos para poder detectar y alertar a su sistema, a su cadena, a la cadena que el doctor Henry Leiva mencionaba en la primera presentación, y de cómo hacemos uso de esos escalafones del servicio de salud a nivel nacional. También las acciones de salud de emergencias tienen que ver con el manejo de multitud de víctimas o de víctimas en masa. No escapamos de que esta pueda ser una de las situaciones que tradicionalmente en los desastres se puede presentar, aunado a la atención de primeros auxilios o a la atención prehospitalaria que pudiera brindarse en el lugar de la emergencia. También la salud reproductiva en emergencias, que incluye la promoción de la prevención del VIH, especialmente en algunos componentes que durante el manejo de la emergencia se dan, como pueden ser los albergues, que son elementos clave que durante la ocurrencia de emergencias o desastres se pueden habilitar y forman entonces también un área de intervención sobre el cual a nivel comunitario y a nivel institucional se trabaja la salud en emergencias. Otro elemento es la nutrición, principalmente con la observancia de cuáles son las condiciones de nutrición que la población en el ámbito de la protección de su dignidad humana y la protección de las personas, aún en situaciones de desastre. Algunos elementos de nutrición pueden requerirse en esos momentos, pero también como consecuencia de las situaciones generadas propias de un desastre. Por ejemplo, la sequía, la inseguridad alimentaria y nutricional, que se traduce automáticamente en malnutrición en términos generales para la población. El apoyo psicosocial es otro de los elementos clave. Mencionábamos que cualquier intervención de desastres va a requerir la atención del apoyo psicosocial para las comunidades afectadas, pero también para quienes están colaborando con ellas. Los cuerpos de socorro, las autoridades o cualquier otro actor que esté presente en el manejo de las emergencias. El apoyo psicosocial controlado, regulado y con base a los mecanismos y a las normas establecidas de atención de salud psicosocial. Sabemos que ese es un proceso que requiere probablemente de la derivación de casos y que la adecuada intervención, la adecuada identificación oportuna en el momento puede traducirse en una buena atención psicosocial. Por eso, así como hacemos la identificación de casos de cuántas personas fueron damnificadas, cuántas viviendas se cayeron, cuántos heridos, cuántos fallecidos, cuántas personas y de qué forma están siendo afectadas por su salud psicosocial. Ese es uno de los elementos que son fundamentales en la atención de la salud en emergencias. También la gestión de la salud ambiental y albergues, de cuál es la disposición de desechos, de cuál es el entorno auditivo, el entorno visual o ambiental en términos generales de la población afectada durante los desastres y cómo eso se puede reducir o cómo se pueden, mecanismos de cuáles se pueden implementar para poder hacer una gestión de salud ambiental adecuada. Y todos estos desastres en los que hemos estado trabajando, hemos identificado que esos son vacíos que no se han abordado y que se traducen especialmente en una afectación de salud a la población.
y las evaluaciones rápidas en salud que buscan identificar cuáles son las afectaciones que la población tiene, mencionada no solamente en el ámbito psicosocial, sino también en el ámbito de la salud física. Este es un ejemplo en términos generales, estoy segura que pueden haber muchos más elementos para trabajar la salud en emergencias y tiene que ver mucho con la necesidad o la pertinencia del desastre. No podemos pensar que son las mismas acciones de salud en emergencias que se van a aplicar en una inundación, en un deslizamiento, en una acción de inseguridad alimentaria o nutricional, en acciones de actividad volcánica, por ejemplo, en acciones de migración de población en masa que en algún momento podemos llegar a considerarlo como emergencia o catalogarlo como contingencia a nivel nacional. Pero es para tener entonces un parámetro de referencia. También uno de los elementos que son sumamente claves para relacionar la salud de emergencias es el cambio climático. Todos sabemos, como mencionaba al inicio, en Centroamérica estamos sumamente expuestos a los efectos directos del impacto del cambio climático, traducido en esos climas extremos y en esa dificultad de hacer mejores pronósticos que ojalá con un buen mecanismo de alerta a la población puedan indicarles qué formas de reacción podamos tener. Entonces, hay una política nacional de cambio climático que busca, primero, insistir en que el cambio climático tiene una afectación directa con las personas y esa afectación se traduce en muertes, en enfermedades, en el deterioro de sus medios de vida, también en el deterioro ambiental y en deterioro de todo el mecanismo y toda la cadena de desarrollo que involucra a nivel de la población. El cambio climático influye en determinantes sociales y medioambientales de la salud, un aire limpio, agua potable, alimentos suficientes y una vivienda segura. Eso es un enfoque de salud, un enfoque de salud integral hacia el individuo. Muchas de las enfermedades más mortíferas como las diarreas, la malnutrición, la malaria y el dengue son muy sensibles al clima y es de prever que se agravarán con el cambio climático. Cada vez más la previsión es que el clima esté aumentando, no solamente por los efectos antropogénicos. El cambio climático tiene también variables quizás naturales, pero que hay evidentemente una incidencia. Uno de los mapas y de los estudios más relevantes a nivel mundial cataloga a Centroamérica como un color rojo. En algún momento estuvimos, quiero ver, en el 2010, Guatemala y Honduras estuvieron en los 3 primeros lugares de afectación por cambio climático y esto tiene que ver con el número de muertos, de heridos y de daños que tuvimos después de la tormenta tropical Ágata. Y esto fue considerado como un evento hidrometeorológico que derivado del cambio climático se pudo haber previsto. Entonces, el abordaje del cambio climático tiene 2 aristas. La primera es la mitigación en el cambio climático, todas las acciones que podamos promover para que los gases de efecto invernadero puedan ser reducidos es un sinónimo de mitigación. Cualquier acción que conlleve a detener el impacto del cambio climático, aunque sabemos que los daños que ya efectuamos, las acciones que ya hicimos medioambientalmente hablando, van a tener una consecuencia tarde o temprano, pero que en algún momento hay que hacer una reacción y de mitigar esa emanación de gases de efecto invernadero. Y un segundo elemento que es la adaptación al cambio climático. ¿Y eso qué significa? ¿En qué se traduce? En promover medidas para que la población se adapte a esa variante de climas extremos que van a venir. Sí o sí, nos guste o no nos guste, van a venir. ¿Y eso qué quiere decir en términos de salud? Probablemente un aumento de epidemias y de cómo nuestra población se prepara, se adapta para eso. Cuáles son las acciones o mecanismos que realizarán a nivel comunitario para adaptarse a esas acciones de adaptación al cambio climático, de medios de vida, de emisiones, de lluvias con más dificultad de pronóstico y todas esas actividades que queremos promover para que sea el mismo actor comunitario en su gestión integral de riesgos proactivo y por ende se adapte a la gestión integral de riesgos. Y finalmente, pues mencionar que el Día Internacional de la Reducción de Riesgos a Desastres se celebra como cada año el 13 de octubre
el lema de este año es conocimiento para la vida. ¿Y qué busca Naciones Unidas al promover este día, precisamente en el día en que iniciamos este diplomado virtual de gestión de riesgos a desastres? Es que el Día Internacional de la Reducción de Desastres se celebra la forma en la que las personas y las comunidades están reduciendo su riesgo frente a los desastres y aumentando el grado de sensibilización sobre la importancia de la reducción de riesgos a desastres. El énfasis es en el actor de las personas, el individuo y las comunidades, una vez más. Es una oportunidad para identificar y honrar a las comunidades que ejemplifican el uso del conocimiento y las prácticas tradicionales, ancestrales, indígenas y locales para complementar el conocimiento científico sobre la reducción del riesgos a desastres. No deberíamos de traer recetas inventadas de otros entornos, no deberíamos de violentar esa autonomía comunitaria si el conocimiento ancestral está claramente comprobado que conjuntamente con el conocimiento científico hacen una mejor gestión de riesgos a desastres. Finalmente, entonces, ese es el mensaje con el que quiero terminar esta presentación y una vez más agradecer a la Comisión de Urgencias y Desastres por invitarme a participar con ustedes en esta presentación. Que tengan feliz noche. Hay una pregunta. Dice, ¿sus medidas preventivas han tenido buena acogida en las comunidades de riesgo? Creo que podemos hablar de diferentes ejemplos. La pregunta sobre cuál ha sido la acogida de las comunidades sobre las medidas preventivas. Cualquiera que sea esa medida preventiva tiene una característica, es que ha surgido del ámbito local, ha surgido de la misma expresión de la comunidad por identificar que efectivamente ese talud que se va a hacer, ese drenaje que se está ampliando, esa ruta de evacuación que se está haciendo, ese albergue que se está habilitando o cualquier acción de gestión de riesgos, es esa la prioridad. Sin ese enfoque, sin esa conceptualización, difícilmente cualquier acción de gestión de riesgos, por muy cara que pueda ser, por muy ostentosa, por muy traída de cualquier lado, puede no ser eficiente o eficaz y no tener el impacto que deseamos. La clave está entonces en la participación comunitaria y en la definición conjuntamente con una asistencia técnica de las prioridades para la gestión integral de riesgos.